quedaron ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. Águila descansa, vestida de chicana, vinieron los ingleses el suelo a perforar. Empresa de extranjeros llamada mexicana, que vino a nuestra patria para llevarse el capital. Allá no son los tiempos en que la Gran Bretaña, cual reina de los mares, al mundo sorprendió. Y ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas, estamos como rifles para darnos un quemón. Por lo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional y en los artículos primero, cuarto, octavo, décimo y 20º de la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, se expide el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Richmond Petroleum Company. California Standard Oil Company. Compañía Petrolera El Agui, Sociedad Anónima. Compañía de Gas y Combustible Imperio. Consolidated Oil Company. Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sociedad Anónima. Sábalo Transportation Company. Clarita, Sociedad Anónima, y Cacalilao, Sociedad Anónima. Todo esto, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo segundo. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que dispone los artículos 27 de la Constitución y 10º y 20 de la Ley de Expropiación en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación. Artículo cuarto. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Secretario de la Economía Nacional, Efraín Buenrostro. Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Eduardo Suárez. Al ciudadano secretario de la Presidencia, licenciado Raúl Castellanos, para que lo comunique desde luego al ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Ignacio García Telles, para su conocimiento y efecto. Los logros del general Cárdenas destacan en primer lugar, por supuesto, esa expropiación petrolera conmovedora. ¿Por qué conmovedora? Porque todo el pueblo acudió con lo que tenía a pagar esa deuda
petrolera. Era la gallina, era lo que tenían, maíz, para colaborar, para el pago de esa deuda y recuperar esa riqueza de México. Entonces, además de las tierras, las aguas territoriales y patrimoniales, este es el subsuelo. Es riquísimo en México. En México hay oro. Todavía los ríos se logra ver pepitas de oro. Hay oro y hay todo tipo de metales preciosos. México tenía esta inmensa riqueza petrolera, inmensa, que todavía yo creo que no la cuantificamos. No la cuantificamos porque también está en aguas territoriales. Tal vez muy, muy adentro, muy profundo en el mar, pero todavía es una riqueza que no se puede cuantificar. El hecho de la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas fue un acto muy, muy audaz y un acto muy pensado y reflexionado por el general y por su gabinete. Tengo el honor que fue mi suegro, el general Mújica, el que redactó el manifiesto de la expropiación petrolera. Y se logró que esa riqueza fuera patrimonio del pueblo de México y un patrimonio inalienable e imprescriptible. Por otro lado, además de la expropiación petrolera, el aspecto educativo es muy importante. Esta confederación de estudiantes campesinos socialistas de Ayotzinapa la promovió el general Cárdenas. El general Cárdenas apoyó mucho a esta organización. Se termina el sexenio de Cárdenas. Ávila Camacho no se preocupó más por ese aspecto educativo. El general Cárdenas buscó esta incorporación a través de la educación del pueblo de México, tan dividido, como les comentaba, por los pueblos en sus respectivas zonas indígenas que hablaban diferentes lenguas y eran analfabetas. Y era el camino, el alfabetizar al pueblo de México para un progreso, para una mejor. En relación al reparto de tierras, hay tierras ejidales, tierras comunales. Regresan a los pueblos las tierras ejidales, que se habían concentrado en las grandes haciendas porfirianas, y las tierras comunales, donde hay leña, agua. Hay una fotografía del general Mújica abriendo una manguera de agua ante un pueblo que nunca había tenido agua. En ese aspecto, tanto el general Mújica como el general Cárdenas era gente de campo. El general Cárdenas realmente dedicó mucho tiempo en transformar la vida de este México rural. Por lo pronto, comunicación. El general Cárdenas nombró al general Mújica secretario de Economía primero y lo pasó a Comunicaciones y Transportes. Eso para unir al país, tanto el sureste, es decir, Tabasco, había sido gobernador de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, como el norte que también eran extensiones enormes, aisladas, sin comunicación ni con el centro del país, sin comunicación para su desarrollo. En ese sentido, el general Cárdenas tuvo esta idea de crear un México y puso los cimientos para una transformación. Un México en que
el analfabetismo desapareciera, como lo hizo en Cuba Fidel. Un México en que a través de la educación el mexicano se incorporara a la vida activa y pudiera trabajar. Un México que a través de la educación tuviera una comunicación más amplia frente al mundo. Y trabajó mucho el general Múgica y el general Cárdenas en las escuelas. El maestro que salía de una escuela pública, el maestro normalista, era un maestro extraordinario. Y estos logros de Cárdenas en el ámbito agrario y del suelo y subsuelo de México, estos cambios del general Cárdenas en materia educativa y estos cambios en materia del derecho al trabajo, o sea, el derecho al sindicato y a la huelga. Sindicatos que en algún momento fueron verdaderos sindicatos. Estaba en la Secretaría del Trabajo Lombardo Toledano, realmente gente de izquierda, definitivamente fue gente de izquierda, era comunista, Lombardo Toledano, y tuvo momentos muy importantes a favor de este país y este mundo deprimido que le había quedado después de la Revolución Mexicana. Ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. ¿Cómo se diferencia el gobierno del general Cárdenas con su antecesor y después de Ávila Camacho? ¿Por qué es tan recordado en la historia Rodríguez moderna? Y Ortiz Rubio tuvieron, no fue sexenio, sino fueron 2 años. 2 años en los cuales no hubo mayor avance, tampoco retroceso, pero nada excepcional. Ahora termina el periodo del general Cárdenas y se viene la Segunda Guerra Mundial. Múgica era efectivamente una gente de izquierda. Múgica era una gente que buscaba una transformación social de México. Múgica era una gente muy, muy honesta, una gente que, muy curiosa, prohibió los juegos de azar, los casinos y todo eso. Él no tomaba ni fumaba, era muy austero en todas sus cosas. Ya Ávila Camacho fue un gobierno, ya entró de nuevo en un liberalismo, se fue bajando todos esos ideales socialistas y pues un gobierno que dio tranquilidad, digamos, a una clase media alta y a un México que sí había recibido el progreso de la época del general Cárdenas. El general Múgica buscó la presidencia, pero no lo apoyaron. Tenían preocupación que el gobierno de México se fuera más hacia el área socialista, más hacia un gobierno
ahora sí, como dice la Constitución, del pueblo y con beneficios para el pueblo. Y no entró en eso. Y comparándolos, realmente fue un cambio muy drástico, el general Cárdenas y el general Ávila Camacho. Un cambio drástico. Ya México entró en una etapa, después llegó Miguel Alemán, entonces allí ya se vio el fruto del cambio de los gobiernos de Ávila Camacho, moderados, y ya llegar al liberalismo absoluto, total y en todos sentidos diferente de Alemania. Ya los campos, los tanques y los pozos, y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de Tuxpan y Tampico, de toda la Huasteca que abarca esta región. ¿Cuáles fueron, bueno, ahora sí que a su criterio, las últimas conquistas sociales que de ese sexenio todavía perduran? Perduran, yo creo que todavía hay Ayotzinapanés, diría, jovencitos, comprometidos con el pueblo, con la educación, fuera de los grandes centros urbanos y que todavía trabajan en esa área. Relación al campo, el campesino ya no planta porque no le pagan su cosecha. El campesino ya tiene una agricultura de autoconsumo, planta su maíz para su casa, su tomate, sus verduras, porque no les pagan las cosechas. Y entró el maíz de fuera de México, ya no les vale la pena el trabajo de roturar la tierra, lo que implica cuidar una tierra ejidal, lo que implica el trabajo en el campo, que es duro. Entonces, de allí sí, la reforma agraria del reparto de tierras ha degenerado por falta de apoyos, por ejemplo, en la modernización, por un lado, del campo y el conservar un precio, digamos, justo para los productos de aquí, de este país, sobre todo el maíz. De la educación nos ha valido a todos. Esos libros con 117 faltas de ortografía de la SEP. Ese monopolio de la maestra Silvestre Gordillo. Por otro lado, en el área del trabajo, ese monopolio de Fidel Velázquez, de los sindicatos. Todo eso nos ha dolido muchísimo y ha destruido la obra del sindicato de la época de Cárdenas. Ha destruido la obra del reparto agrario de la época de Cárdenas. Ha destruido la parte educativa, que siempre era como estaba ahí en la educación la semilla de la esperanza para los mexicanos, para el gobierno del general Cárdenas. El general Cárdenas contó con un gabinete extraordinario, un gabinete de gente honesta, un gabinete de gente comprometida, Eduardo Hey, García Telles, desde luego, el general Mújica, desde luego, y realmente, totalmente ese sexenio fue el cimiento sobre el cual se pudo haber construido un México justo, un México próspero. México es riquísimo.
México no le falta dinero ni inversión, pero ese tratado de libre comercio no funciona. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y México está aquí, y por aquí tenemos otros grandes, que diré yo, y poderosos países que ese tratado de libre comercio dejan a México muy mal, muy mal. Cosas maravillosas que nos dio el general Cárdenas, el cuidado con la educación y el deseo de incorporar a todos los mexicanos a tener ese instrumento bellísimo que es la palabra escrita. El deseo de transformar el campo y crear riqueza para los campesinos. El deseo de crear riqueza para todo el país con sus recursos minerales, sus recursos del subsuelo, sus recursos de agua. Sigue siendo México muy rico, sigue siendo México muy desprotegido. Nos aguantamos 3 siglos de economía. Luego tuvimos guerras de invasión, guerras extranjeras, vendimos entre comillas la mesilla, perdimos ese territorio. La Baja California, muchos gobiernos, especialmente los norteamericanos, siempre les ha interesado esa hermosa península con el Golfo de la Baja California y dos litorales maravillosos. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación.